Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora para hacer el resumen noticioso, los temas de actualidad, los temas de debate en el canal 6, Momento 24 de HB Multiplay. Estamos también en otras plataformas, estamos en Facebook Live, en Momento-24 y por supuesto que estamos también en YouTube. En nuestra plataforma ingresan a YouTube, a nuestro canal Momento 24, se suscriben y ahí reciben toda la programación de nuestro canal. Vamos a saludar ya mismo a nuestro invitado de hoy, es el doctor Germán Bayona, el presidente del Colegio Médico de Bogotá, y está precisamente trabajando en el oficio, está desde una sala de cirugía. Doctor Germán Bayona, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien. ¿Cómo están? ¿Cómo me le va, doctor Bayona, en este momento? Queríamos empezar esta conversación preguntándole por la reunión que tuvieron ayer con la alcaldesa Claudia López, ¿qué conclusiones le deja? ¿Qué panorama ve? ¿Cómo ve la situación en este momento, de acuerdo con lo que hablaron con todo el gremio médico en la conversación que tuvieron con la alcaldesa? Bueno, te voy a hacer un resumen. En la reunión tuvimos bastantes gremios médicos, estuvo el Colegio Médico de Bogotá, la Federación Médica Colombiana liderando todo el proceso con el Colegio Médico de Bogotá, porque ellos la verdad tuvieron muchísimo que ver con la propuesta, la integración de toda la propuesta hacia el gobierno nacional y el gobierno distrital. El Colegio Médico Colombiano, la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica, estuvo la MIR, ACOME, Fede Salud, SABO, que es el Sindicato de Fisiólogos de Bogotá y Cundinamarca, la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología. Realmente estuvimos muchos gremios. Le planteamos a la alcaldesa que era fundamental tener una cuarentena estricta en Bogotá con varios objetivos. El primero, disminuir la velocidad de tasa de contagio. El segundo, tener un tiempo importante para poder, digamos que preparar al talento humano, porque realmente hay dificultades en la consecución del talento humano para poder implementar las UCIs que se requieren para enfrentar el pico de pandemia. También le pedimos ese tiempo para poder tomar en preventivo, aumentar la cantidad de equipos básicos de atención primaria y poder atender de forma preventiva el contagio del virus. Por otro lado, le hablamos de la importancia del personal de talento humano, porque estamos en grandes dificultades y porque estamos sufriendo muchísimas esta cuarentena y esta pandemia en particular. Estamos cansados, estamos siendo maltratados, seguimos por OPS, muchos están contagiados, muchos están en aislamiento. Y lo otro que le planteamos claramente fue la necesidad de tener una dirección del sistema de salud, porque no se trata solamente de las unidades de cuidado intensivo. Realmente los sistemas de urgencias están a punto de colapsar, hay una sobresaturación, una sobredemanda de los servicios de urgencias, muchos servicios de urgencias están en hacinamiento y hay pacientes ventilados con respiradores que están buscando ser remitidos a través del CRU para buscar una unidad de cuidados intensivos. Ya teníamos casi 140 solicitudes, de ellas un poco para cuidados intermedios, el resto para unidades de cuidado intensivo. No se ha colapsado porque realmente han venido aumentando el número de camas y se ha mantenido estable el 90% de la ocupación, pero en cualquier momento nos podemos colapsar si persiste esta velocidad de contagio y de la demanda sobre el sistema de salud. Ella, digamos que aceptó y entendió todas las condiciones
y la situación crítica en la cual estamos, eh, y prometió reunirse nuevamente con nosotros. Se planteó la posibilidad de una cuarentena. Sin embargo, hemos visto que hay una clara decisión gubernamental, no solamente del distrito, sino del gobierno nacional, de no aceptar estas recomendaciones técnico-científicas sobre la cuarentena. Eh, Hablamos también del Doctor tema Bayona, económico. O sea, dígame, dígame. precisamente Solo que sobre me este tomé en tema. la palabra. Sí, señor, muy bien, Casi muy como un bien. papel. La pregunta es esta. Ya definitivamente está descartada la cuarentena, de acuerdo con los últimos, la cuarentena total en Bogotá, de acuerdo con los últimos pronunciamientos tanto de la alcaldesa como del presidente Iván Duque. Ellos dicen Así que no es es. conveniente, o usted cree que hay una puerta abierta para esa cuarentena y que el martes los bogotanos pues nos podemos acostar con esa noticia, el martes 21 de julio, 22 de julio. ¿Será que Mira, yo, ya yo es creo definitivo el que no de alcalde y presidente? yo creo que puerta abierta porque la realidad es tosuda. Estamos viviendo una realidad muy importante, muy marcada sobre el sistema de salud. Estamos en grandes dificultades y el servicio de urgencias, digamos que todos los centros médicos, tanto de la red hospitalaria pública y privada, están en una situación crítica y la realidad es tosuda. Entonces, yo creo que en el momento vamos a entrar en un colapso y se nos puede venir una cuarentena. Realmente nosotros no quisiéramos pasar el pico de ocupación social, porque nos abocaría a un número de funciones y eso es lo que tratamos de evitar, que nos pase lo que pasó en Nueva York o en Lima o en Guayaquil o en Santiago de Chile. Y ya estamos avisados y podemos evitar muertes si nos preparamos de forma adecuada y desaceleramos un poco la tasa de contagio y con ello podría muy bien que hay sobre todo el sistema de salud. Bueno, vamos a ver, doctor, una nota de nuestros periodistas que estuvieron por toda la ciudad de Bogotá, especialmente en los sectores, precisamente que están en cuarentena, para que veamos de primera mano lo que está sucediendo en las calles de Bogotá. Veamos este informe y ya regresamos para seguir hablando con usted, doctor Germán Gracias. Bayona, aquí en el Café de la Tarde. Días atrás, 14 agremiaciones médicas recomendaban cuarentena total para la capital del país por 2 semanas, teniendo en cuenta el número de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. También tienen en cuenta la baja disponibilidad del talento humano para atender esos servicios, las variaciones del contagio, la poca disponibilidad de equipos de salud pública para el control de la pandemia y la baja cobertura en pruebas y oportunidad de los resultados para el diagnóstico real de la situación. La situación de los médicos en ámbitos laborales no mejora, inclusive algunos impedimentos para el aumento de las camas UCI en Bogotá no son exclusivamente los ventiladores mecánicos, sino de la poca cantidad de personal de salud disponible. Pienso que es una decisión muy sensata, pienso que es un llamado desde las diferentes agremiaciones médicas, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, y que tiene que ver y tiene mucha relación con lo que está pasando en estos momentos dentro de las unidades de cuidado intensivo. Si ya estamos saturados, si ya estamos llenos, el principal recurso que es finito, que son los trabajadores de la salud, que tienen que prestar el servicio dentro de la unidad de cuidado intensivo, es el recurso que primero se va a agotar, es el recurso en que tenemos que pensar. Este recurso no se compra como los ventiladores y tiene que estar más que fortalecido. El repunte de los casos podría estar relacionado con las aglomeraciones causadas durante el primer día sin IVA. En este momento, el concejal considera que debe privilegiarse la salud de las personas sobre la apertura económica. Luego, ante esta tasa de incremento que hemos tenido durante los últimos días, fruto de la reapertura económica, fruto de un pico que estábamos esperando, fruto de un día sin IVA mal planeado, pues tenemos que tener también la conciencia y la responsabilidad de asumir como ciudad medidas mucho más drásticas, pensando primero en beneficiar la vida y la salud de nuestros bogotanos antes que la economía de muchos sectores privados. Otro aspecto preocupante es la situación de las personas de la salud, desde el miedo por contraer el virus e infectar a sus familiares, recibir ataques en las calles y redes sociales y no tener un contrato laboral idóneo.
Y no solo en las calles se sigue viviendo la violencia en redes sociales y desgraciadamente desde cuentas de muchos políticos en el país que a veces se dan a la tarea de opinar excediendo sus funciones y su labor, pues generan que haya más violencia precisamente contra los trabajadores de la salud. Es algo que nos preocupa, algo que he denunciado desde el Consejo de Bogotá. Está bien hacer control político, está bien hacer control de los bienes de la ciudad y de la economía, digamos, del país y de los recursos públicos, pero no está bien meterse a opinar en temas que no se tiene rigor científico para poderlo hacer. Entonces, desgraciadamente, esto sigue generando un ambiente de malestar. Hay muchas cadenas de WhatsApp, muchas opiniones aisladas que no concuerdan con lo que dicen las sociedades científicas ni a nivel nacional ni a nivel internacional y que generan esa sensación de molestia de mucha parte de la comunidad contra la comunidad de los trabajadores de la salud. Es necesario mantener el cuidado y evitar aglomeraciones para reducir el número alto de casos positivos que están saliendo a diario en el país. Desgraciadamente, cualquier tipo de aglomeración en estos momentos es un estado crítico. No se puede permitir ningún tipo de aglomeración y efectivamente el día sin IVA fue mal planeado. No tuvo en cuenta la realidad que estamos viviendo a nivel nacional e internacional con el tema de la pandemia y efectivamente tiene que traer sus consecuencias las aglomeraciones que no tienen el rigor adecuado, que no respetan las medidas de bioseguridad y probablemente sea una de las razones por las cuales estamos viendo hoy el aumento tan dramático de los casos dentro de la ciudad. Para Momento 24, David Villadiego. Pues este es el panorama, teniendo como foco, como objetivo el personal de la salud. Y estamos precisamente con el doctor Germán Bayona, quien es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor, también tenemos ya en nuestro fanpage muchísimos comentarios que hablan. Por ejemplo, Daniel Camacho está diciendo que los médicos por la emergencia sanitaria tienen una sobrecarga laboral. ¿Qué les ha dicho el gobierno? Y David Villasuz dice que es tremenda la emergencia que viven los médicos en este momento. ¿Es así la situación tan alarmante del factor humano, precisamente, que tiene que ver con esta pandemia, que son los médicos y todo el personal auxiliar de salud? Están viviendo una situación tremendamente difícil. Sí, en realidad es muy difícil. La sobrecarga laboral es muy alta. Atender un paciente implica tener una serie de protocolos que aumentan la carga laboral. Aún con los protocolos se corre el riesgo y las jornadas extenuantes de 12 horas y más horas en primera línea aumentan el riesgo de contagio de todos los trabajadores de la salud. Por otro lado, las ARL desafortunadamente no han cumplido con el suministro continuo y suficiente y de calidad de los elementos de protección personal. En muchos sitios un tapabocas tiene que ser usado por más de una semana, reesterilizado, dañando la utilidad y la efectividad de esos elementos de esos tapabocas. Es muy difícil la situación realmente y se nota la angustia de todos los trabajadores de salud en el día a día y el miedo que tienen al llegar a sus casas. Y en muchos casos se aíslan y buscan, digamos, estar solos para no llegar a contagiar a sus familiares, a sus adultos mayores, a sus hijos. Bueno, doctor Bayona, es dramática y muy dura la situación que está viendo el personal de la salud. Si no se llega a dar la cuarentena, si sigue la cuarentena por localidades, ¿cuál sería, digamos, la primera consecuencia de no tomar esa medida? ¿Verdaderamente colapsaría el sistema de salud en la ciudad? Vuelvo y digo la verdad, y la realidad es tosuda y está ahí, y no la podemos ocultar. En las últimas semanas la aceleración de casos es muy alto. Usted va con una cuarentena zonal a recoger 2 millones de personas, pero otros 5 millones de personas van a estar en las movilizándose, generando contactos sociales, la posibilidad de la contaminación en el transporte público, en las notarías, en los bancos, en las grandes superficies. Y recordemos que Bogotá es una ciudad donde, es decir, está muy
comunicada, no hay unas fronteras específicas en estas, por un lado, y por el otro lado la gente del norte trabaja en el sur, viceversa, una gran movilidad de un lado a otro de la ciudad, y es muy difícil con esta movilidad, con esta interacción social que tiene nuestra ciudad, generar una cuarentena real cuando lo hacemos de manera zonal. Ya hemos visto cómo ha fracasado ese modelo en Santiago de Chile y en otras ciudades. Bueno, pues vamos a seguir conversando con el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Vamos a una pausa comercial, 2 minuticos, y ya regresamos, doctor, para seguir hablando de otros temas como el mínimo vital para que las personas puedan quedarse en sus casas sin perder el alimento y sin haber un colapso económico. En 2 minutos regresamos al café de la tarde, esta tarde hablando con el doctor Germán Bayona. Bueno, seguimos, este es el Café de la Tarde, estamos hablando con el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, en plena cirugía, nos está haciendo una pausita en su cirugía para hablar con nosotros de temas muy importantes que tienen que ver con la pandemia, doctor. Le agradecemos mucho que haya parado su trabajo un segundito para hablar con nosotros. ¿Usted es de la misma opinión de muchos expertos y científicos que ven en el día o en los días sin IVA, sobre todo el día sin IVA anterior, un factor que disparó las cifras del COVID en Bogotá y en otras ciudades del país? Sin duda, eso fue un gran error. He escuchado algunas opiniones contrarias, pero claramente se violó uno de los principales elementos para evitar el contagio, que es la conglomeración en espacios cerrados y cerca. Entonces, las 3C de la que habla tanto la doctora Zulma Cucurubá y todos los epidemiólogos en este momento. Se violó de manera importante porque no hubo una planeación adecuada, porque claramente le dieron prioridad a un tema económico de grandes superficies sobre la vida y la salud de los bogotanos. Puso en riesgo la salud de todos. Y creo que fue un error muy grande y que lo vamos a pagar tarde que temprano, que ya estamos viendo algunas consecuencias de esto. Bueno, hablemos del tema económico, porque es importante. Precisamente es contradictorio y paradójico que mientras algunas personas no tengan para comer, otras pues hayan gastado millones de pesos en el día sin IVA. Pero hablemos de los que no tienen. ¿Usted es partidario y por qué razones de un ingreso mínimo vital, doctor Bayona, para que esto ayude a que en los sectores populares la gente pueda hacer verdaderamente la cuarentena y el aislamiento? Cuéntenos un poco al respecto de qué opina de este tema. Pues esa fue una de las propuestas que todos los gremios de salud hicieron a la alcaldía de Bogotá y al gobierno nacional, porque consideramos que no se puede hacer una cuarentena efectiva si la gente menos favorecida tiene que salir a buscar su día a día, su comida, su sustento, el pago del arriendo y de los servicios. Yo creo que se requiere mucho más por parte del gobierno nacional, sobre todo en ese sentido. No se han suspendido el pago de los servicios. No se los bancos siguen cobrando sus intereses. Esa historia de que lo que se hace es atrasar las deudas, pero se paga mucho más porque hay mayor cantidad de tiempo en intereses, pues es un absurdo en este momento, es una falta de solidaridad por parte del sector económico y del sector bancario. Y sí es muy importante ingreso mínimo vital, porque no la gente es lo que puede. Y es la única manera en que podríamos hacer una cuarentena efectiva, por eso lo solicitamos. Y nos parece que no se trata de una ayuda, como lo plantean, de 140.000 pesos, que es muy poco, sino un ingreso mínimo vital real. Bueno, doctor Bayona, vamos a ver otro ángulo de la noticia, otro ángulo de
este tema que está hoy preocupando a todos los bogotanos, cuarentena total, cuarentena por sectores, estado de la red de salud y por supuesto la situación en la que trabajan todos los profesionales del sector de la salud. Veamos esta nota de la producción de Momento 24 y en 2 minuticos regresamos para hablar ya en la recta final de nuestro programa con el doctor Germán Bayona. Luego de 3 días de haber iniciado la primera cuarentena por localidades, Bogotá alcanzó la cifra más alta de fallecidos por COVID-19 en los últimos días, 73 en total, lo que puso sobre la mesa la opción de endurecer las medidas de cara a enfrentar el pico de la pandemia previsto para las próximas semanas. Según el reporte de este miércoles, en la capital hubo 1.924 casos nuevos y el nivel de ocupación en unidades de cuidados intensivos se mantuvo en 89%, a pesar de que avanza el cronograma de instalación de UCI. Así lo anunció la alcaldesa de Bogotá a través de su cuenta de Twitter. Tuvimos el mayor reporte de personas fallecidas en los últimos días, no en las últimas 24 horas, pero sí en los últimos días. 73 personas han fallecido por COVID en Bogotá. Tuvimos 1.924 casos. Seguimos teniendo un nivel de ocupación del 89% en UCIs. Hemos venido cumpliendo todo el cronograma de instalación de nuevas UCIs. Pero es muy doloroso, es la cifra más alta de fallecidos en los últimos días que hemos tenido. Tras una extensa reunión realizada este miércoles con asociaciones y federaciones médico-científicas, Claudia López anunció que estudiará la petición que le hicieron de una cuarentena en toda Bogotá, entre otras medidas. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga, lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. Entonces estamos evaluando con ellos los indicadores. Finalmente, afirmó que en una reunión con el Ministerio de Salud el próximo martes 21 de julio se revisará la propuesta de los gremios médicos de una cuarentena total en la capital del país. Bueno, pues esta sigue siendo la noticia del día del mes del año, el COVID y la pandemia del COVID-19 en Bogotá. La última pregunta para despedirlo ya, doctor, entendiendo que nos ha hecho una pues, gratitud al suspender algunos minutos su cirugía y estando con nosotros ahí pendiente de nuestras preguntas. El tema de los recursos, el tema de cómo el gobierno está verdaderamente llevando los recursos al sector hospitalario o si estos recursos, por aquel sistema vicioso que tiene nuestra salud, se están quedando en las CPS. ¿Cómo ve usted la situación si los recursos están fluyendo o los recursos no están fluyendo hacia el sector de la salud? Yo creo que hace un resumen claro de la situación. Todas las medidas económicas y todas las medidas para fortalecer el sistema de salud fueron ineficaces y se quedaron sin vigilancia. Nunca llegaron los dineros a las instituciones hospitalarias y a las clínicas. Tampoco se han pagado las deudas que le tienen a los trabajadores de la salud. Increíblemente, las únicas beneficiadas son las EPS porque al disminuir la facturación por parte de las IPS, pues no han gastado su dinero. Y por otro lado, sí estamos en una situación, en todas las IPS y todas las clínicas y los hospitales están en una situación crítica desde el punto de vista económico. No hay recursos económicos para tener suficientes elementos médicos, para los elementos de protección personal, para pagarle al personal. Es decir, están muy débiles para enfrentar un pico de pandemia. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y quiero que ya para el final de nuestro programa le envíe un mensaje a todas las personas que se encuentran o en su casa o en la calle porque la situación así los lleva a ello. Pero un mensaje de prevención, que es lo que tenemos que hacer ahora, del autocuidado, de todo lo que hay que hacer. Déjeles ese mensaje y también, si quiere mandarle un mensaje a todos sus colegas y a todos los profesionales del sector médico, doctor. Y muy amable por estar con nosotros.
Yo creo que voy a empezar con los colegas y con todos los trabajadores de la salud. Yo les envío un mensaje solidario de apoyo. Todos estamos trabajando de manera aunada para salir de esta situación crítica. No hay que desfallecer. Nuestra labor es independiente al reconocimiento, eh, pero seguiremos luchando por unas mejores condiciones laborales. Esa es nuestra labor fundamental y la única manera de hacerlo es fortaleciendo los gremios de la salud, uniéndonos, teniendo unidad de acción en ese sentido. A la gente quiero decirles que la situación es muy crítica, es real. No podemos estar creyendo en falsas noticias que existen en las redes. Es fundamental la responsabilidad individual para mantener las medidas de aislamiento social, de distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente. Es la única manera en que podemos disminuir el contagio de este virus que nos está afectando de manera importante. De alguna manera nos ha hecho un cambio en la historia y lo estamos viviendo. Es una situación a la que no esperábamos realmente, pero que nos ha dejado grandes enseñanzas y espero que también sirva de plataforma para hacer un cambio general hacia en la forma de vida y cómo estamos afrontando nuestra vida realmente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Germán Bayona, por estar hoy con nosotros, muy amable por estar acá. Él era el presidente del Colegio Médico de Bogotá, nos atendía ahí en plena cirugía. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Bayona. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos los televidentes que estuvieron con nosotros aquí en el Facebook, está Natalia Salcedo, Mercedes Cortés, Daniel Camacho, David Bisús y César Ramírez, quien tiene también una apreciación sobre el tema. Las EPS están cubriendo los gastos de sus usuarios en las tarifas establecidas por contratos previos y si no tenían contrato a la tarifa estipulada por el gobierno. Y también dice don César Ramírez, el asunto es distanciamiento, tapabocas y lavado de manos. Ya no es volver a cerrar la economía. Esos son los dos puntos de vista, el punto de vista de mantener la ciudad operando con autocuidado o el otro punto de vista que es el encierro total. El encierro a partir del 22 de julio, eso lo decidirán tanto la alcaldesa Claudia López como el presidente Iván Duque el próximo martes 21. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que estén mañana a partir de las 5 conectados con el canal 6 de HB Multiplay. Ya saben, ahí nos ven a las 5 de la tarde. Y en las plataformas, en el Facebook Live, nuestro programa queda colgado ahí en Facebook Live Momento-24. Y también en la plataforma de YouTube, ingresan a Momento 24, se suscriben en el canal y van a ver este y todos los programas del canal Momento 24, el vivo de las 12 del día y los informativos de cada hora en las tardes. Muchas gracias, muy amables, y nos vemos mañana aquí en el Café de la Tarde.